castellana del día de hoy. Esta semana tenemos, es muy corta, el viernes es festivo, entonces se nos altera un poco el horario. ¿Listo? El viernes es el cumpleaños de Bogotá. Acuérdese, 7 de agosto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, el viernes es festivo, entonces, como tal, perdemos clase de cátedra. ¿Entendido? El tema queda aplazado para la próxima semana. Algo que les iba a decir es que esta semana vamos a trabajar en el módulo de lengua castellana en un tema que hay allí que se llama comprensión textual. Excelente. Nosotros trabajamos los conectores de secuencia, ¿cierto? Trabajamos los conectores de secuencia. Al mismo tiempo, conectores de secuencia que tienen que ver con la coherencia, el sentido y el orden al escribir un texto o una oración, ¿cierto? Entonces, hay un tema que está relacionado con la biografía, ¿cierto? La biografía es un escrito, es un texto, el cual está diseñado para dar a conocer la vida de alguien, ¿cierto? De un personaje que sea famoso o que cause alguna controversia. ¿Listo? Sí es muy importante que ustedes aprendan cómo se hace una biografía, cuáles son los pasos para realizar una biografía y al mismo tiempo qué factores gramaticales, textuales influyen en la biografía como tal. ¿Listo? Entonces, es muy importante que ustedes sepan manejar ello. Por tanto, vamos a ir a trabajar a nuestro módulo de trabajo. ¿Listo? Vamos a ir a nuestro módulo de trabajo, ya les digo la página. Laura Ramos. Profe, ¿los dos tiempos van a utilizar el módulo? Sí, Laura. Los dos tiempos de la clase vamos a utilizar el módulo. ¿Por qué? Activa el audio, Laura. Porque yo no tengo el módulo. Dale, ya te coloco un trabajito, ¿listo? Excelente. Listo, niños. Entonces, vamos a sacar nuestro módulo de trabajo y lo vamos a abrir en la página, quedamos en la página 64, teniendo en cuenta los conectores. Vamos a ir a la página 65. Página 65. Julián, ¿me haces un favor? ¿Me activas la cámara? ¿Cuál, profe? Página 65. Profe, la que dice pega un cuento corto y subraya en los conectores de secuencia. Dime, Guzmán. Donde dice que toca pegar un cuento. Ese punto hace parte del tema anterior. O sea, el punto ya tiene que estar terminado. ¿Te acuerdas la última vez que trabajamos el módulo que fue el día jueves? Quedamos de que terminábamos el tema en el módulo, ¿cierto? Entonces, ese tema ya tiene que estar terminado. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Julián, ¿me haces un favor? Me estás tapando la cámara. Página 65, ¿cierto? Página 65 del módulo de trabajo. Allí nos están dando una conceptualización de qué es una biografía, ¿cierto? Y decíamos, niños, les explicaba al principio,
que una biografía es un escrito, ¿cierto? Es un texto en donde yo puedo expresar la vida de X autor, de X personaje, de X famoso, ¿cierto? Entonces, es muy importante reconocer que es una biografía, ¿listo? Vamos a ir al primer punto. Julián, ¿me lees el primer punto, por favor? Subraya el siguiente fragmento. Los conectores los conectores de secuencia. Julián, ese punto ya tiene que estar terminado. Yo estoy en el tema de producción textual. Producción de una biografía. Sí, yo estoy hablando de ese tema. Primer punto. La biografía es un texto en el cual se narran los acontecimientos más importantes de la vida de una persona, cuándo y dónde nació, a que se dedica qué actividades importantes a que se dedica, qué actividades importantes ha realizado, a qué aportaciones ha hecho, si esa persona ya falleció, se incluye la fecha de este hecho. ¿Listo, Julián? Profe, ¿cuál página era? Página 65, Polanco. Todos tenemos que ir con la lectura. ¿Listo? Julián, tienes que hacer comprensión de lectura. Sí, señor. No, sí, sí, Julián. O sea, ¿listo? Listo, Tienes que profe. hacer la comprensión de lectura, tienes que leer más seguido porque no estás respetando los signos de puntuación. Algo que se llama coma, pausas, puntos, no están allí. Entonces tienes que leer más despacito, ¿listo? Tienes que leer más con calma para así poder entenderte. ¿Listo, Julián? Listo, profe. Excelente. Julián, el primer punto de trabajo, ¿cuál es? Producción de una biografía. Ajá. ¿Qué tienen que hacer en ese primer punto, Julián? Escribir una biografía. ¿Hay que qué? Hay que escribir una biografía. Excelente. Niños, Gracias. ese es el primer paso, ese es el primer punto que vamos a hacer. Dime, Daniels. Profe, en la página 65 no dice escribir una biografía. En la página, ya les digo. La 66, ¿no? Página 66. Pasen a la página 66.
Profe, ¿Listo, niños? En la página 66 aparece algo que nos acaba de leer Julián, que nos dice la biografía. Nos dice que la biografía es un conjunto, es un texto en el cual yo expreso la vida de un famoso, de un personaje artístico, ¿cierto? Siguiendo pues unas pautas de redacción, teniendo en cuenta las fechas, ponme mucha atención, Laura, ¿listo? Teniendo en cuenta las fechas, lugares, personajes secundarios, personajes primarios y acontecimientos importantes en la vida de esta persona. Eso es una biografía, es contar la vida de alguien, ¿listo? Obviamente, teniendo en cuenta pues unas pautas de redacción, me refiero al punto, la coma, punto aparte, puntos suspensivos, las tildes, todo eso a favor de la construcción de un texto con coherencia. En este caso, una biografía. Excelente. Entonces, nos dice allí, la biografía es un conjunto, es un texto en el cual se narran los acontecimientos más importantes de la vida de una persona, cuándo y dónde nació, a qué se dedica, a qué actividades importantes ha realizado y qué aportaciones ha hecho. Si esta persona ya falleció, se incluye la fecha de este hecho. ¿Listo? Todo se tiene que contar allí. En la página 66 dice lo siguiente. Escribe cuál de los siguientes es un texto biográfico. Ustedes tienen que leer los dos textos que aparecen en la página 66. Hay un texto que no es una biografía. ¿Listo? Entonces, niños, 3 minuticos en silencio. Vamos a hacer comprensión de lectura y vamos a determinar, según la definición de biografía, cuál de ellos no es una biografía. ¿Listo? En silencio, 2 minutos, 3 minuticos, estamos leyendo los dos textos. profe, tengo una pregunta. Y una Dime, duda. Julián. ¿Cuál página resolvemos? ¿La 65 o la 66? En la 65 ya tiene que estar resuelta, Julián. Bueno, El jueves anterior la tuvimos que haber resuelto. Estamos en la página 66. y ya ahí termino Primer toda punto. la página. Primer punto, página 66. Listo, profe. Hola, Mateo, ¿cómo vas? Hola, profe, ¿cómo estás? Con la mamá de Mateo. Hola, mamá, ¿cómo estás? Bien. Profe, pero lo que pasa es que ahorita no se pudo conectar porque se nos cortó la luz. Entonces hasta ahorita volvió, por eso fue. Bueno, Dale, no hay ningún dale. problema. ¿Listo? Mateo, vamos a abrir nuestro módulo de trabajo, Mateo. Estamos trabajando en la página 66. 66. El primer punto nos plantea dos textos. Tenemos que leer estos dos textos, son muy corticos, y determinar cuál de este texto es una biografía y cuál no es una biografía. ¿Listo, Mateo? Profe, creo que Mateo lo sacó el internet. No, Mateo está aquí. Ya llegó. ¿Cierto, Mateo? Muy bien. El resto, estamos leyendo el texto, ¿listo?
¿Listo, Laura? Laura. Escuchamos la definición de biografía, ¿cierto, Laura? El ejercicio que vamos a hacer en contraste con el módulo es, vas a escribir la biografía, vas a escoger la biografía de alguien y la vas a escribir en el cuaderno, ¿cierto? Resaltando los hechos que se narran en una biografía, es decir, la fecha de nacimiento, el lugar, acontecimientos importantes, dónde vive, quiénes son sus padres, escoges el personaje, ¿listo, Laura? Y señalas las pautas que te acabo de dar. ¿Listo, Laura? Bueno, profe. Eso. Profe, Dime. ¿qué significa obras principales? ¿Qué significan qué? Obras principales. ¿En qué punto estás? Dos. Profe, ya terminé. Listo. Obras principales son los principales textos que él escribió, libros. Principales libros, los libros más importantes. ¿Listo? Belandia, Profe, yo ya terminé. ¿cuál de los dos textos es una biografía? El donde dice, nació en México en 1971. Es autora del libro y maestra universitaria. Ha publicado varias adaptaciones de mitos griegos para niños, así como dos novelas juveniles, me perdí, profe, que obtuvieron premios. El Mundo, Septiembre Adentro, Premio Castillo de la Lectura en 2000 y El Nombre de las Brujas, Premio Antonio Robles. En 1988 le gusta estructurar historias fantásticas con ambientes cerrados, donde se juega con mensajes secretos y personajes misteriosos. Sus héroes preadolescentes suelen enfrentar diversos retos con astucia y humor. Eso, muy bien, Belandia. ¿Y por qué es una biografía? ¿Por qué lo escogiste como biografía? Profe, ya terminé. Porque la biografía es un texto en el cual se narran los acontecimientos más importantes de la vida de una persona, cuándo y dónde nació. Y aquí dice cuándo y dónde nació. Nació en México y nació en 1971. Eso, ¿y de quién están hablando, Belandia? De Guadalupe Alemán Lascurain. Eso, muy bien, Belandia. Todos vamos a escoger ese texto como una biografía. Esa es la biografía, ¿listo? Que hasta hoy tiene, yo sumando, que hasta hoy tiene 49 años. Ajá, sí, señor. Tiene 79 años. Muy bien, Belandia. Dígame, Polanco. Yo, Daniel, Dime, Daniel. ya acabé los 3 puntos. Eso, muy bien. Vamos a desarrollar el segundo punto. Polanco, ¿qué dice el segundo punto?
Dice, profe, completa la ficha con los datos de la biografía anterior. Ajá. Es completar una ficha. Muy bien, Polanco. Y para todos. Nombre del autor, ya está allí la biografía. Lugar y fecha de nacimiento también. Actividad que realiza, muy bien. Obras principales, me refiero a los libros que él escribió. Y premios obtenidos. No. ¿Cuáles son las principales? Dime, Polanco. Las obras principales son los mitos griegos para niños. Exactamente, muy bien. Mayra, ¿cuáles son los principales premios que obtuvo? Profe, ¿Listo? Principales premios que obtuvo. Dime, Carol. Premio Castillo y Antonio Robles. Esos son los premios. Premio Castillo y Premio Antonio Rodríguez. ¿Listo? Muy bien, Nicole, muy bien. Dime, Mateo. ¿Cuál leo? ¿Cualquiera? El tercero. Al tercero. Actividades que realiza, ¿sí? Ajá. Mitos griegos y lectura. O sea que escribe. Eso, muy bien, Mateo. Mateo, entonces, esa misma pregunta responde la número 3. La número 3 dice, marca con una X los textos que esta autora ha escrito, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta, Mateo? Mitos griegos. Porque novelas policíacas no es. Cuentos es el de la derecha, pero ese no es una biografía. Textos científicos tampoco. Novelas juveniles tampoco. Y canciones de cuna tampoco. Ahí lo que Muy menciona bien, es entonces la mitos respuesta es griegos. mitos, ¿cierto, Mateo? Sí, señor. Dime, Daniel. Profe, hago las Es que las adaptaciones en la biografía, ¿sí? Dice que escribió novelas juveniles. Pero también habla de mitos griegos. ¿Listo? Entonces, no importa, se pueden señalar las dos al mismo tiempo. ¿Listo? Podemos señalar las dos. Novelas juveniles y mitos griegos. ¿Listo, Daniel? Y para todos. Excelente. Listo, ya todos terminamos el tercer punto. Vamos a pasar a la página 77. 67, página 6, 7. Dice el primer punto, el punto número 4, perdón, menciona, Ricardo, ¿qué dice? Menciona los que. Profe, ahí no dice mención. Dice, subraya los elementos que el autor incorpora en sus historias. Es el cuarto punto. Ajá, subraya, menciona. Bueno, si me disculpan ahí. Subraya los elementos que la autora menciona en sus historias. ¿Cierto? Vamos a ir a la biografía. Allí nos dan la respuesta. Vamos a colocar la respuesta allí. ¿Qué elementos esta autora utiliza en sus historias? Allí nos dan los elementos, ¿cierto? Aparecen mensajes secretos,
personajes históricos, sentidos del humor, mensajes para padres de familia, personajes misteriosos o un sentido del honor. Ustedes tienen que leer la biografía Profe, y allí ya nos dan terminé. la respuesta. ¿Listo? Estamos trabajando la página 67. Profe, Dime, Nicole. Nicole, recordemos que para esto hay que pedir la palabra. ¿Listo, Nicole? Ujú. Dale, Nicole. Nicole, te escucho. el quinto punto ya o espero los. Yo estoy en el cuarto. Listo, vamos en el cuarto punto. Yo voy en el cuarto punto con los demás. Nicole, dame la respuesta del cuarto punto. Mensajes secretos. Mensajes secretos. ¿No hay otro más? Personajes misteriosos. Personajes misteriosos también. Muy bien, Sebastián. Ajá. ¿Sí ves? No hemos solucionado el cuarto punto y ya vamos en el quinto. ¿Listo, Julián? Julián, pregunta número 4. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, profe, la respuesta del número 4. La respuesta del número 4. Mayra, léeme el número 5. ¿Qué se puede consultar para conocer? Rodea la respuesta correcta. Rodea la respuesta correcta. Ahí nos dan unos enunciados. ¿Cierto, Mayra? Donde dice, rodea la respuesta correcta. Unas preguntas. 1, 2, 3 preguntas, 4 preguntas. La primera, ¿cómo son los héroes que aparecen en la historia de la autora? Lo mismo. Vamos a la biografía y allí les damos respuesta. ¿Listo? Dime, Daniel. Profe, ya la acabé, es que está muy fácil. No te entiendo, Daniel. Que ya acabé. Está muy Eso, fácil. ya lo resuelves. ¿Listo, Daniel? Marlon, ¿ya terminaste? Voy en el punto de el quinto. El 5, muy bien. Muy bien, Marlon. Ruiz, ¿ya terminaste, Sara? No, profe. ¿En qué punto vas? En la 5. Quinto punto. María Fernanda, ¿ya terminaste?
Listo, muy bien. Mateo, Teacher, ¿qué es indispensable? indispensable quiere decir que es necesario, es muy necesario. Yo lo necesito, es indispensable para mí. ¿Listo? Por lo menos en un ejemplo, cuando yo digo, es indispensable que yo consuma alimentos. Y si no, me puedo enfermar. Es muy Profe, importante. también es importante. ¿Listo, Daniels? Señora. Señor Daniels, resuelve el primer punto, las dos primeras preguntas. Está en clase, mamita, que está en clase. Profe, la primera, ¿cómo son los héroes que aparecen en las historias de la autora? Es preadolescentes. Son preadolescentes. Por esa misma razón, ella escribe historias para jóvenes. La segunda, Daniels. ¿Qué se puede consultar para conocer la vida y la obra de un autor? Una biografía. Una biografía. ¿Listo? Muy bien, Daniels. ¿Alguien tiene la tercera pregunta? ¿La respuesta? Dime, Ricardo. Ricardo, la tercera y Carol, la última. ¿Listo? ¿Cuáles son los títulos de sus obras? Es la respuesta. Ajá. ¿Cuál es la respuesta, Ricardo? La pregunta es, de los siguientes datos, ¿cuáles son indispensables en la biografía del autor? La respuesta es, ¿cuáles son los títulos de sus obras? No. No dice la número 3. Dice. Porque las otras no, ¿dónde se ubican sus De los domicilios? De los siguientes datos, fueron sus ¿cuáles son maestros indispensables en en la un escuela? autor? Pues yo diría que es esa, profe. Ajá. Sí. No, es que había una pregunta. Sí, Ricardo. Muy bien. La respuesta es ¿cuáles son sus títulos de sus obras? ¿Cierto? Listo, esa es la pregunta. Esa es la respuesta, perdón. ¿Cuáles son los títulos de sus obras? Muy bien, Ricardo. Carol, la número 4. La pregunta es, ¿en qué persona gramatical estará escrita la biografía del autor? Y la respuesta es en primera persona. En primera persona, ¿por qué? Porque Dime. todo el tiempo hablan de ella. Eso, muy bien. Todo el tiempo hablan de ella. Dice, ella escribió, ella hizo, ella murió, ella nació, ella escribió, ella. Por lo tanto, es en primera persona. ¿Cierto, Sebastián Lavado? ¿No vas a decir nada? Listo. Niños, en el lapso de tiempo que tenemos 10 minuticos, vamos a resolver el siguiente punto, donde tenemos que ordenar los datos biográficos de la persona. ¿Listo? ¿Cómo deben aparecer estos datos biográficos en la vida, en una biografía? Dice, ordena la información que debe contener la biografía de un autor, desde la más importante hasta la menos importante. ¿Listo, niños? Nos encontramos 11 y 10 de la mañana. Seguimos trabajando en el módulo. Dime, Daniels. Profe, yo ya la hice. Muy bien, nos encontramos 11:10. Descansen los ojitos 10 minuticos. ¿Listo? Ya nos encontramos. Bueno, profe. Profe, Bueno, profe. profe. Chao, profe. Chao, compañeros. Dime, Sebas. El profe para mí es la segunda porque sería él. La otra sería